¿cierto? Las papilas filiformes están sobre todo en la parte media, esta de color anaranjado. La fungiforme, en forma de hongo. Fungi-hongo, no se olviden de eso. Van a decir sabores dulces, ácidos y salados. Bien, están representados a nivel de vértice de la lengua, todos estos puntos sobresalientes. Luego tenemos las papilas caliciformes. ¿Dónde le dije que se encontraba? En la famosa B lingual, ¿no? ¿Qué van a percibir? El sabor amargo. Contemos las papilas: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vieron? De 8 a 12. Mayormente 9. 4 a los laterales y una media. ¿Queda claro? También vamos a presentar una cara, bueno, una porción posterior o faríngea. Le dije, ¿no?, que la B lingual va a haber una porción anterior o bucal y una porción posterior o faríngea, ¿cierto? En la parte posterior, lo que se destaca vienen a ser los famosos pliegues, los epiglóticos. Tenemos dos, uno medial, y si tenemos medial, vamos a tener uno lateral, ¿no? Gloso hace referencia a lengua, y epiglótico hace referencia a epiglotis. ¿Cuál creen que va a ser la función de estos pliegues, los epiglóticos? Unir la lengua a la epiglotis. ¿Me dejo entender? Se suele preguntar cómo se encuentra delimitada los pliegues, los epiglóticos. Ustedes van a responder por la valécula epiglótica. Esta pregunta de examen entró para el primer curso. Perdón, entró para el examen final. ¿Ya? ¿Qué decía? Los pliegues, los epiglóticos nacen a nivel de, te van a responder la varícula epiglótica. Se van a dar cuenta que en el examen, al ser cerrado, yo puedo responder al descarte. Porque si yo le pongo músculo tibial, yo sé que está en la pierna, o sea, lo descarto, ¿no? Sencillo. No vamos a la cara inferior o ventral. Ventral es lo mismo que anterior. ¿Cómo yo asocio ventral a lo anterior? ¿El vientre dónde se encuentra? En la parte anterior, ¿no? Y la parte posterior dorsal, ¿por qué dorsal? Por el músculo dorsal ancho de la espalda, ¿no? A mí me gusta relacionar para que se me quede y para que a ustedes se les sea más fácil aprender. Bien, a nivel de la cara inferior nosotros vamos a presentar diferentes estructuras anatómicas. Bien, a este nivel el famoso frenillo lingual. ¿Cuál es su función? Sostener la lengua y permitir su elevación al igual que los músculos. ¿Queda claro? Van a presentar los diferentes vasos sanguíneos, venas raninas, venas labiales, venas linguales. Les dije que presenta conductos, ¿no? Dos conductos laterales que van a dar origen a diferentes músculos. Bien, y glándulas seromucosas. A nivel de la base de la lengua, vamos a presentar glándulas sublinguales. Que estas glándulas van a presentar diferentes conductos. Estos conductos ya se conocen como conductos linguales inferiores y mayores. Bien, menores y mayores. De los mayores se destaca uno, el famoso conducto de Divinus. Se llega a preguntar, ¿cuál es el conducto que predomina en la glándula sublingual? ¿Qué van a responder ustedes? Conducto de Divinus. Les adelanto. ¿Cómo se llama el conducto de la glándula parótida? El conducto de Steno. O para histología de Ross, el conducto de Stenson. Que me va a perforar un músculo, el músculo bucinador. Y va a terminar a nivel del segundo molar superior. Bien, nosotros en cavidad bucal tenemos que aprender lo que vienen a ser las diferentes glándulas salivales. Tenemos mayores y menores. Las mayores son tres: la glándula submandibular, la glándula parótida y la glándula sublingual. Conducto de la glándula parótida, esteno o extenso. ¿Dónde desemboca? A nivel del segundo o tercer molar superior. Agustín, una pregunta. Un compañero me dijo si puede entrar ahorita, es que tuvo un percance. Claro que se puede. Bien. El conducto de la glándula submandibular o submaxilar. ¿Recuerdan en la mandíbula, en la cara posterior, que tenemos la fosa submandibular? Por debajo de la línea obliqua interna. ¿Con qué está en relación? Con la glándula submandibular, ¿cierto? Entonces, son dos, son pares. Va a presentar también un conducto.
El conducto de Wharton. W-H-R-T-O-N. Wharton. ¿Y cuál era el conducto de la glándula sublingual? El conducto externo. ¿O no? Sublingual. Conducto de Divinus. Tenemos las famosas ramas ascendentes de la mandíbula, ¿no? Un borde posterior que se conoce como borde parotídeo. A ese nivel está la glándula parótida. Bien, que en su interior de la glándula parótida van a existir vasos sanguíneos. ¿Cómo ser? La vena yugular externa, ahí se va a formar en el espesor de la glándula parótida. Bien, ¿cómo está formada la vena yugular externa? Ustedes aquí van a responder. Por la vena temporal superficial y por la vena maxilar interna, o simplemente maxilar. ¿En qué lugar? A nivel del espesor de la glándula parótida. Bien, a nivel de la glándula parótida también el nervio facial va a dar sus dos ramas terminales: temporofacial y cérvico-facial. Bien, también se va a encontrar la arteria carótida externa. Esos son los vasos que contiene la glándula parótida. ¿Queda claro? Si se dan cuenta, son cosas mínimas que usted tiene que saber. Bien. Asimismo, va a presentar una constitución anatómica: el esqueleto osteofibroso, las paredes, ¿no? La capa muscular. ¿Por cuántos músculos está constituida la lengua? Por 17, de los cuales 8 son pares y 1 es impar. Bien. Va a presentar también una mucosa de revestimiento. Presenta un vértice que es la punta de la lengua. Y por detrás van a ser el famoso surco medio, ¿no? Músculos de la lengua se llegan a clasificar como extrínsecos e intrínsecos. Se suele preguntar, de los siguientes músculos, con certeza le digo, porque lo voy a preguntar, todos son extrínsecos excepto uno. ¿Cuál es el único intrínseco de la lengua? El músculo transverso de la lengua. Los intrínsecos van a tener origen en huesos, en órganos y en huesos y tejidos blandos. En huesos como ser el iliogloso, el estilogloso, el geniogloso. En órganos como ser el faringogloso, palatogloso y amidalogloso. Y en huesos y tejidos blandos, a nivel del tabique lingual, los músculos linguales superior e inferior. A estos músculos linguales inferior se llegan a conocer como longitudinal superior y longitudinal inferior. Es decir, que longitudinal me hace referencia a lingual. ¿Queda claro? Todos estos músculos van a tener una inervación motora. Todos están inervados por el nervio hipogloso, el 12º par craneal. Pero existen ciertos músculos, como ser el estilogloso, que también están siendo inervados por el nervio glosofaríngeo. ¿Bien? Por una rama colateral, rama muscular del estilogloso. También el músculo palatogloso está inervado tanto por el hipogloso, pero también por el nervio vago, sobre todo. O nemogástrico, 10º par craneal. ¿Bien? Empezamos con el origen, inserción y acción. Recuerden que les dije que cuando ingresemos a biología, lo que se necesita saber es el origen, la inserción y la función. Asimismo, la irrigación y la inervación. La inervación ya fue descrita, la inervación motora. ¿Este músculo para usted es extrínseco o intrínseco? Intrínseco. Es el único que existe, ¿cierto? De la lengua que es intrínseco. ¿Dónde se está originando? A nivel del tabique de la lengua y se inserta a nivel de los bordes de la lengua. ¿Cuál es su función? Alargar y estrechar la lengua. ¿Bien? A este nivel tenemos el músculo transverso. Empezamos con los músculos extrínsecos. El músculo hiogloso, este de color rojo, tiene un origen por medio de dos fascículos, el bacilogloso y el ceratogloso. Se inserta a nivel del tabique lingual. ¿Cuál es su función? Deprime y retrae la lengua. Cuando yo digo deprime, yo voy a asociar con una está triste, bajo la cabeza, ¿cierto? En este caso va a bajar la lengua, o la va a descender. ¿Bien? Y retractor es que la va a retraer hacia atrás. O lleva la lengua hacia atrás. ¿Queda claro? Vamos a tener el músculo estilogloso. Recuerdan que yo les dije que si yo sé la parte de la osteología, me va a ser mucho más fácil la parte de la biología. ¿Recuerdan el famoso ramillete de Violano? Sí. Constituido por 3 músculos y 2 ligamentos. Entre ellos está el músculo estilogloso. Yo ya sé su origen porque sé que se está originando en la apófisis estiloides del Temporal. hueso temporal.
Bien, se inserta por medio de 3 fascículos, medios, inferiores y superiores. Ahí. En este caso no llega a decir a qué nivel se está insertando. Pero si es un músculo de la lengua, entonces, ¿dónde se va a insertar? En la lengua, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su función? Ensanchar la lengua o aumentar el diámetro transversal de la lengua. ¿Queda claro? El músculo geniuloso, ¿recuerdan la mandíbula? Las famosas apófisis genis o espinas mentonianas, tanto superiores e inferiores, a los cuales yo le dije, si son superiores, van a estar en relación a la lengua. De aquí van a ser el músculo geniuloso de las apófisis genis superiores. ¿Dónde se va a insertar? A nivel de la lengua por medio de 3 fascículos, inferiores, medios y superiores. ¿Cuál es su función? Retraer la lengua al piso de la boca. Se suele preguntar, de los siguientes músculos extrínsecos, ¿cuál es el único músculo, bueno, que tiene la función principal de que la lengua no se caiga? ¿Qué van a responder ustedes? El músculo geniuloso. ¿Me dejo entender?